se hace presente Valle Grande, pastor y profeta de las naciones, Fabricio Durán. Recibe un fuerte aplauso. Bendición iglesia, Dios lo bendiga. Ese aplauso para mí, pero al Señor déselo, pero mucho más fuerte. Así que fuerte ese aplauso al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Le doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me da de predicar su palabra. Y yo creo que también usted se dé un fuerte aplauso porque yo sé que usted ha vencido y hay muchos que han venido un poco más lejos. Y agradecerle al Señor por ese esfuerzo que el Señor nos da para seguir. Vamos a abrir la palabra, a nuestra Biblia. Y gracias al Señor que de esta campaña que tenemos, ¿cierto? 12 días de gloria. 12 días donde yo sé que el Señor se está manifestando de una manera poderosa, gloriosa, ¿no es cierto? Y que el Señor nos ha dado este lema, o sea, sal fuera sin vendas ni sudarios, ¿no es cierto? Y pensando realmente todos los días, pensaba de que, ¿por qué el Señor esta palabra, ¿no es cierto? Y yo me ponía a pensar y veía lo que es esa maqueta y decía yo, Señor, estamos con venda, estamos con sudario, pero yo también me ponía a pensar por qué nosotros hemos entrado, o por qué motivo, o por qué nos pasó, ¿no es cierto? ¿Por qué habíamos entrado a esa cueva? ¿Qué realmente nos sucedió? ¿No es cierto? ¿Qué realmente ocurrió? ¿No es cierto? Si éramos amigo de Jesús, como dice la palabra, que Lázaro era amigo de Jesús. Por eso yo me ponía a pensar, digo, ¿por qué fue ahí? O sea, se puede decir en la Biblia que murió de una enfermedad, pero en lo espiritual, ¿qué había pasado? Yo quisiera saber, o sea, y me ponía a pensar qué es lo que le pasó en lo espiritual. Esa muerte espiritual, ¿no es cierto? Digo yo, cuando dice la palabra en Oseas que hubo un pueblo que fue destruido por falta de conocimiento, ¿será que él fue destruido o muerto espiritualmente porque le faltó conocimiento? ¿No es cierto? Como a lo mejor muchos podemos estar, ¿no es cierto?, de esa manera, sin darnos cuenta, sin saber ni entender a lo mejor que estamos encerrados dentro de una cueva y estamos de esa manera, ¿no es cierto? Pero el Señor me trajo esta palabra, pero no hace 2 o 3 semanas atrás, no. Esta palabra empezó hace como 3 meses atrás. Yo le dije, Señor, esta palabra, 3 o 4 meses atrás, yo le dije, Señor, que esta palabra se dé para cuando tú quieras. Para cuando tú quieras hablar y decir algo, que se dé esta palabra. Y este es el día, iglesia. Así que yo quiero que usted preste mucha atención, que usted capte todo lo que el Señor quiere decir, ¿no es cierto? Vamos a ir al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. ¿Lo tiene, iglesia? Así es. Y la palabra dice así: en el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza.
La persona insensata es la que ignora la palabra, ¿no es cierto? Es la que, o sea, que no la quiere escuchar, no le presta atención, ¿no es cierto? Esa es la persona insensata. Pero ¿por qué dice que el Señor dice que Él le teme a la sabiduría? ¿No es cierto? Porque el Señor dice que así como nosotros podemos pensar de lo bueno, hacer lo bueno, también hay gente que usa sabiduría, pero para hacer lo malo. Y ese es el temor que tiene el Señor de todos nosotros, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor le teme mucho a cualquier tipo de persona. Lamentablemente, siendo cristiano o no siendo cristiano, podemos usar la sabiduría que no es de Dios, ¿no es cierto? Una sabiduría que realmente al Señor no le agrada, pero muchas veces la usamos, ¿no es cierto? Por conveniencia, por cualquier tipo de motivo, ¿no es cierto? Yo ahora quiero que usted le preste mucha atención a lo que es el libro vamos a seguir el libro de Proverbios, que este libro realmente me abre mucho el entendimiento. El libro de Proverbios, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Seguimos en Proverbios, capítulo 9, un poquito más adelante, del 1 al 6. Yo se lo voy a leer en un lenguaje actual, para que usted lo lea ahí y vamos entendiéndole también en el lenguaje actual. Proverbios 1, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Su palabra es así: la sabiduría hizo una casa y le puso 7 columnas labradas. Hizo además una fiesta en la que ofreció el mejor vino. Una vez puesta a la mesa, mandó mensajeras a la parte alta de la ciudad para que desde allí gritaran: jovencitos sin experiencia, ya que les falta entendimiento, vengan conmigo, vengan a gozar de mi banquete, vengan, beban del vino que les he preparado. Si realmente quieren vivir, dejen de tonterías y actúen con inteligencia. Esa es la sabiduría, ¿no es cierto?, que realmente dice el Señor. O sea, acá la sabiduría dice que hizo una casa aparte, ¿no es cierto? Porque está el Señor y está la sabiduría. Esa sabiduría que muchas veces nosotros vamos y la encontramos no en el Señor. Vamos a otro lugar, ¿no es cierto?, a donde podemos encontrar, depende de la situación que nosotros tenemos, encontramos la sabiduría. ¿Para qué la queremos usar? ¿No es cierto? Pero acá dice que si la persona, ¿no es cierto?, va con un corazón lastimado de odio, de bronca, vamos a buscar una sabiduría diferente a la que podemos encontrar, ¿no es cierto? Acá, como dice, esta sabiduría que yo voy a querer encontrar llevando odio, bronca, ira, ¿no es cierto?, queriendo hacer mal a alguien, la voy a tomar, voy a ir a visitarla, ¿no es cierto? Y acá dice que me tiene preparado un buen vino, ¿no es cierto?, que ella grita, ¿no es cierto?, a la ciudad, a todos los jovencitos sin experiencia, ya que les falta entendimiento, vengan conmigo. Acá no importa de que la persona sea mayor de edad o menor de edad, pero la sabiduría llama a todos, ¿no es cierto? Acá lo describe como jovencito, pero acá que dice jovencito sin experiencia. Si nosotros no tenemos sabiduría de parte del Señor para hacer lo bueno, esta mujer nos está llamando. Tenga los años que tenga,
Ya sea que tengas 80 o 100 años, uno puede decir que tiene sabiduría, pero ¿qué pasa? Pero si no tenemos, como dice acá, falta de entendimiento, vengan conmigo. Porque a una persona grande, o sea, la sabiduría, en este caso, te llama y a lo mejor vos querés hacer algo malo contra esa persona o decir algo malo. Pero siempre yo estoy usando la mente para decir algo inteligente, para hacer caer a la persona que no la quiero. O que la que se me metió en la cabeza, sí o sí la tengo que ver destruida. Y sí o sí la sabiduría la puedo usar de esa manera, de la mejor manera posible. Lamentablemente es así, iglesia. No importa la edad. Pero podemos caer en este juego de esta parte de sabiduría. Es tremendo. Pero siempre la sabiduría en esta parte nos quiere ayudar de una forma que podamos nosotros decir, bueno, sí, va a ser lo mejor. ¿No es cierto? Yo ahora que quiero que nos movamos en ese libro de Proverbios, vamos a ir un poquito más arriba. Vamos a seguir en el capítulo 9, pero ahora le voy a leer del 14 al 18. ¿Lo tienen? Yo lo estoy leyendo en un lenguaje actual. Si alguno lo quiere escribir, guardarlo o leerlo en su casa. Dice así: cuando está en su casa, se sienta a la entrada misma. Cuando está en la ciudad, se sienta donde todos la ven y la llaman a los distraídos que pasan por el camino. Imagínense, esa sabiduría está sentada a la puerta de cualquier ciudad. ¿Y qué es lo que dice? Y llama a los distraídos que pasan por el camino. El tema es que si estamos distraídos, el tema es que si la sabiduría nos está llevando a hacer algo negativo y nos pilla distraídos, no estando en el camino del Señor, si nos pilla, como dice acá, distraído, nosotros avanzamos por lo malo, ¿no? A hacer daño, a hacer mal, ¿no? A cualquier tipo de cosas que podamos hacer. Pero nos pilla distraídos. Si no estamos metidos y concentrados en lo que el Señor quiere, estamos fritos. Directamente vamos a donde está ella. ¿No es cierto? Por eso acá dice: jovencitos inexpertos, faltos de entendimiento, vengan conmigo. No hay nada más sabroso que beber agua robada. No hay más pan no hay más pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. Imagínese, iglesia, que te esté dando agua robada, que te esté metiendo en un problema grandísimo, ¿no es cierto? Que te diga que te va a dar pan a escondida. O sea, todas las facilidades estando en lo malo, ¿no es cierto? Realmente nos da mucha sabiduría, pero para hacer cosas negativas, iglesia. Yo por ahí me pongo a pensar también y me ponía a pensar del caso del niño Loan, para que la justicia nadie sepa nada. O sea, ¿ha visto de esa manera cómo actuó la sabiduría para que todo sea bien escondido, para que nadie sepa nada? Porque realmente no se supo más nada de él, dónde quedó, quién se lo llevó. Realmente imagínense la sabiduría que la mente humana provocó para que eso se escondiera y no se diera más a la luz. Yo creo que es impresionante cómo se maneja también esto. ¿No es cierto? Y al último dice: pero estos tontos no saben que esa casa es un cementerio.
Escuche bien, iglesia, la casa de la sabiduría si nosotros la tomamos de esta manera. Pero estos tontos no saben que esa casa es un cementerio. No saben que sus invitados ahora están en el fondo de la tumba. ¿Este hombre dónde estaba? En el fondo de la tumba, en un cementerio. Por eso yo creo que el Señor, de esta manera, debemos despertar conciencia y saber dónde estamos metidos, qué estamos haciendo, ser consciente realmente de cómo es la vida cristiana que nosotros queremos llevar. ¿No es cierto? Realmente qué es lo que pensamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos. Porque realmente podemos estar en el fondo de una tumba, ¿no es cierto? Vendado entero, siendo una momia. ¿No es cierto? Pero es lamentable, o sea, lo que dice acá la palabra. ¿A qué nos lleva a tener una sabiduría que no es de Dios? ¿No es cierto? Por algo el Señor nos quiere llevar a otro nivel de pensamiento. El Señor dice que nosotros somos espíritu. Nuestro espíritu trabaja en la mente. Si nosotros trabajaríamos bien en eso, yo creo que sería un buen caminar el de nosotros junto al Señor. ¿No es cierto? Y por más que tengamos al Señor como amigo, que el Señor diga, este sí es mi amigo, pero también podés morir estando en el Señor, si no hacemos las cosas bien, ¿no es cierto? Por eso yo quiero que ahora vamos al libro de Santiago, capítulo 3, versículos 13 y 17. ¿Lo tiene, iglesia? Santiago, capítulo 3, 13, 17. Vamos a ver qué dice. Capítulo 3, Santiago, capítulo 3, versículos 13 y 17. Bueno, dice su palabra así. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestra por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Hermano? De donde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, no de vuestras pasiones, ni las calles combaten en vuestros miembros. ¿Sí? 13:17, a ver. Claro. 13:17. A ver, siga. En el otro, en el otro. Dice, pero si tienes celos amargos, contenciones en vuestros corazones, no esjastéis, ni mientas contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.
Acá hay una parte que dice la palabra a donde hay tipos de sabiduría, ¿no es cierto? Que dice que hay una sabiduría terrenal, una sabiduría animal, una sabiduría diabólica y una sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Que hay 4 tipos de sabiduría. Dice que la sabiduría terrenal es falible, es la que falla y causa división. Es la sabiduría terrenal, ¿no es cierto? Es la que puede fallar, ¿no es cierto? Es la del humano, ¿no es cierto? Todos podemos fallar en algún momento, ¿no es cierto? Esa es la sabiduría, la que causa división, ¿no es cierto? La animal se basa en el instinto y muchas veces sabiduría que muchas veces la usamos nosotros, lamentablemente es la sabiduría animal. La sabiduría que realmente cuando nosotros queremos actuar en algún caso especial o con alguien, esa sabiduría puede ser animal. Muchas veces conocemos los animales y que sabemos que el instinto animal, muchas veces, ¿cuál es? De hacer las cosas así sin pensarlas, ¿no es cierto? Hacer las cosas sin ver si hay algún tipo de problema, si hay una circunstancia que nos puede hacer caer o si podemos dañar, ¿no es cierto? Que ese instinto muchas veces de esa sabiduría animal que muchas veces lamentablemente nosotros la usamos. Y nos damos cuenta que a lo mejor estamos usando esa sabiduría que dañamos a las personas, ¿no es cierto? Ya sea cualquier tipo de persona. Pero lamentablemente esa sabiduría la usamos. Está la sabiduría diabólica. Dice que busca honores humanos, ¿no es cierto? Que la persona busca que todos los miren a él, que yo soy el único, que yo soy el mejor, que yo hablo bonito, que yo visto mejor. Esa es la sabiduría diabólica, ¿no es cierto? Que yo hablo haciendo daño, matando, ¿no es cierto? Porque puedo matar a una persona tan solo con el pensamiento, tan solo por hablar, en algún chisme, en alguna cosa. Lamentablemente, es diabólico eso. Lo que nosotros decimos o hacemos, hay que tener mucho cuidado porque puedo estar usando cosas del enemigo contra otra persona, ¿no es cierto? Pero también está la sabiduría del Señor, que es someterse a lo que el Señor quiere. Por ejemplo, a la humildad, sinceridad, a la paz, al amor, ¿no es cierto? Hay cosas que el Señor quiere de nosotros. Por eso debemos de tomar todo ese tipo de sabiduría que realmente que el Señor quiere y no las otras. Porque si no, ahí podemos entrar en esa tumba y estar llenos de vendas, ¿no es cierto? Por eso yo creo que es importante saber y entender todo este tipo de cosas. Que a lo mejor, bueno, no es una palabra para muchos amén o gloria a Dios, pero es necesario de que nosotros podamos usar bien el entendimiento, la sabiduría, que nos sirve realmente para todo, a donde vamos, a donde estemos, lo que queramos ser, lo que queramos proyectar, ¿no es cierto? Yo ahora le quiero dar una palabra también. Vamos a ir un poquito llegando a la palabra porque yo creo que es importante de que nosotros entendamos y comprendamos muchas cosas de lo que es esto de sabiduría, ¿no es cierto? Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 47. Isaías capítulo 47, versículos 10 y 11.
Isaías capítulo 47, 10 y 11. Hermano, tenemos que tener la palabra metida en nuestra mente, en nuestro espíritu, porque ahí es donde dice que, que nosotros agarramos sabiduría a través de la palabra. El hermano que no ande con Biblia, o que no lleve la Biblia portando en algún lugar, tenga cuidado, porque podemos entrar en una tumba sin darnos cuenta, porque no tenemos la enseñanza, no tenemos la palabra que nos pueda orientar, que nos pueda ayudar. ¿No es cierto? ¿Qué dice Isaías 47, 10, 11? Porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás caer sobre tu quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y tu destrucción que no sepa vendrá de repente sobre ti. Ahí realmente hay que tener cuidado por esto, porque acá dice que hay que usar bien la sabiduría, porque puede venir algo contra ti, ¿no es cierto? Ahí te puede estar engañando tú mismo con sabiduría. Tú mismo te puede estar destruyendo la vida, destruyendo a tus hijos. Por eso realmente esta palabra también yo creo que son clave para que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere decirnos. El Señor nos quiere ayudar a través de todas estas palabras para que nosotros podamos ser personas realmente de poder, de autoridad, de entendimiento, de conocimiento, de no llegar a un lugar y que no sepamos nada, que no entendamos nada, ¿no es cierto? Que esta palabra sé que nos va a ayudar. Vamos a ir también al libro de Ezequiel, capítulo 28, 6 y 7. Capítulo de Ezequiel 28, 6 y 7. El libro de Ezequiel 28, 6 y 7. Dice, por tanto así ha dicho Jehová, el Señor. Acuérdese que lo dijo el Señor. Por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí, yo traigo sobre ti extranjero, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Muchas veces acá esta palabra nos quiere decir que muchas veces nos creemos Dios. Nos creemos que ya somos sabios, que ya la sabemos toda, que ya... Y muchas veces nos pasan cosas. ¿Por qué? Porque no llegamos a la palabra, porque no oramos, porque no clamamos, porque no ayunamos. Y muchas veces pensamos y hacemos las cosas como que si no, yo ya estoy en un nivel alto. Pero no, iglesia. Muchas veces pensamos de que nosotros, si ya la sé toda, ya. No, si ya soy grande. No, si yo ya la viví. No, si yo ya la pasé. Pero siempre hay algo para aprender de parte del Señor. El Señor realmente está comunicado con todos nosotros. El Señor sabe, piensa. Si nosotros pensaríamos algo de lo que piensa el Señor de uno, de otra persona, ¿no es cierto? Todo sería algo diferente en nosotros. Por eso le digo, no debemos de pensar más que el Señor. Siempre, toda la vida debemos de pensar, de hacer las cosas bien, de instruir a nuestros hijos, de llevarlos por un buen camino, un buen transitar. Pero no nos creamos de porque ya somos ancianos,
ya la sabemos toda, iglesia. Realmente es así. O por más que muchas veces dicen, no, si este anda por la calle ya la sabe toda. No, iglesia. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión. ¿No es cierto? Vamos a ir ya casi al último porque queremos orar, queremos ministrar. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 1, versículo 4. Daniel, capítulo 1, versículo 4. ¿Ah? Dices, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Acá dice que el rey anduvo buscando personas sabias, personas con el entendimiento, personas de buen parecer. El Señor muchas veces quiere eso de nosotros. Personas sabias, entendidos, de buen parecer. Esa persona elige el Señor para la obra. No creo que el Señor elija a una persona distraída, que ande por cualquier lado, ¿no es cierto? Que ande, que sea cristiano y ande en los boliches, que ande metido en cualquier cosa. ¿El Señor va a elegir ese tipo de persona? La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿No es cierto? ¿Estamos distraídos? ¿Estamos caminando en obediencia? ¿Somos flojos? Porque el Señor nos observa de apenas despertamos hasta que... Pero el Señor va a usar ese tipo de personas. Personas intachables, personas que realmente quieran hacer la obra, que se jueguen por la obra, que caminen, que busquen, que vayan, que vengan. Personas intachables, iglesia. El Señor, si te ve, que a ti no te importa nada, ni se va a acercar a ti. Por eso es importante de que nosotros busquemos de eso. Que por más que seamos viejos, podemos leer un libro, podemos informarlo la palabra, podemos informarlo de cualquier tipo de cosa. Hasta ver los noticieros, muchas veces nos informa o el Señor nos habla de esa manera. Pero siempre estar aprendiendo de algo, siempre tratar de buscarle el sentido a lo que pasa para ser sabio, para que no me pase a mí. El Señor anda buscando ese tipo de personas. Por eso es importante de entender todas estas palabras. Y uno a lo mejor nos parece aburrido, nos parece que no nos gustan, de que nos digan que somos flojos, que no queremos hacer nada, desobedientes, que no quiero ir, que primero la novela, que primero el WhatsApp, que después leo la Biblia, que después... No, iglesia, el Señor anda buscando gente sabia, gente que le importe el reino, gente que sea violenta para esto, gente que se mueva, que le guste buscar al Señor, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ir al último libro, el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 2 y 3. El libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Lo tiene, iglesia?
Este creo que es uno también de los importantes. Dice, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones buenos de testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Aquí los discípulos buscaban personas que les ayudasen, ¿no es cierto? Porque ellos realmente, o sea, había que ayudar a las viudas, llevarle una ayuda, un alimento, algo, pero bueno, decía que necesitaban gente, ¿no es cierto?, para todo esto. Pero acá, como leíamos, ¿qué es lo que pedían? Gente llena del Espíritu y de qué? Y de sabiduría, iglesia. El Señor nos necesita con esa sabiduría, con ese entendimiento, con esa capacidad de querer aprender, de querer ser alguien para ayudar, ¿no es cierto? Esa persona busca al Señor. Esa persona el Señor quiere glorificarse. Pero lamentablemente estamos en tiempo bastante flojo, bastante a donde nos quedamos mucho, nos cuesta, ¿no es cierto? Nos cuesta llegar a la reunión, nos cuesta orar, nos cuesta salir a visitar a alguien que hace falta, que le diga una palabra. Pero como dice ahí que los discípulos del Señor necesitaban gente sabia. Porque el Señor, imagínense, que si el Señor quiere usar a una persona que no tenga sabiduría, me quiere usar a mí, y yo no tengo poca sabiduría, poco entendimiento, porque no le pongo ganas a lo que el Señor me ha llamado. Imagínense de qué forma yo le puedo ir a predicar a una persona. Le voy a hablar sin el entendimiento, sin sabiduría, y le puedo hablar capaz que de la forma animal, diabólica y terrenal. Y a lo mejor por ese motivo las iglesias están vacías, porque nadie quiere estudiar, nadie quiere hacer nada. Hay muchos de los jóvenes, no todos, pero les cuesta estudiar, les cuesta ir a la escuela, les cuesta ir a la secundaria, más se enfocan en los videojuegos, más se enfocan en internet, más se enfocan. Y ya están dejando de ser personas sabias que el Señor quiere. ¿No es cierto? Y si el Señor necesita usar la nueva generación que viene, imagínense qué tipo de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento, que sean intachables esas personas. O sea, ¿qué pasaría si el Señor a quién va a encontrar? Si no hay personas sabias, entendidas, de buen parecer, como dice. El Señor va a mirar por todos lados a ver quién puede ser, a ver a quién puedo buscar, pero si aquel viene a la iglesia y después se va para el boliche. O si su mente está acá en la iglesia, pero su mente está allá en la cancha. A ver qué canción va a cantar. No, iglesia. Aquí para esto debemos estar desconcentrados. Debemos estar ahí al pie del cañón, entendiendo, sabiendo, comprendiendo, pidiéndole discernimiento al Señor en oración, en ayuno, ¿no es cierto? Tener una vida normal como la puede tener cualquiera.
Pero no debemos de estar desconcentrados en lo que el Señor quiere decirnos. No quiere que el Señor que necesita en estos tiempos tan duros, gente sabia. En estos tiempos es a donde la gente tiene que estar más sabia y más con el entendimiento. Porque estamos en los últimos tiempos, ¿no es cierto? Estamos en los tiempos donde están tan difíciles, a donde los jóvenes no quieren hacer nada, donde los jóvenes no se quieren levantar temprano, a donde ni los grandes. Nos cuesta todo. Pero bueno, el Señor necesita de esto. Dice la palabra que el Señor, Él creció ¿en qué? En estatura y en sabiduría. ¿No es cierto? Por eso, hermano mío, yo sé que el Señor nos va a ayudar a ser sabios. Porque muchas veces yo no quiero morir espiritualmente y estar así, como una momia. No quiero estar espiritualmente en una tumba, en el fondo, como dice acá la palabra. Yo no lo quiero. Y yo tampoco quiero de que mis hijos pasen esta situación. ¿No es cierto? Porque es realmente lamentable. Es lamentable ver muchas veces gente de que realmente está confundida, atormentada. Usted muchas veces va a un lugar y ve personas que realmente, hombres que son mujeres, mujeres que son hombres, todo ese tipo de cosas. Imagínense a dónde se ha ido lo que el Señor quiere dar. ¿No es cierto? Todo tipo de personas que realmente se cambia de sexo, realmente que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Imagínense, iglesia. Por eso yo quiero que cada uno piense, medite cómo está actuando cada uno. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que hacemos? ¿No es cierto? O también podemos ayudar a alguna otra persona. Si yo me santifico, yo puedo ayudar a otra persona y le digo, no sé, por decir un nombre, José, sal de esa cueva. Yo puedo hacerlo. Si el Señor lo hizo, aún cosas mayores que podemos hacer nosotros. Por eso, hermano mío, santifíquese, fijémosse, usemos la sabiduría, el entendimiento para ayudar a la otra persona. ¿No es cierto? Porque usted puede sacar de esa tumba a muchas personas. El Señor lo puede usar, por decir así, que usted puede ser un Jesús y llamar a esa persona. Sal de esa cueva. ¿No es cierto? Por eso, hermano mío, es importante esta palabra de aliento, de poder que usted tiene que usar, de poder que usted tiene que entregarse y someterse al Señor, decirle, no, Señor, yo quiero esa sabiduría la que tú me quieres dar. Por eso yo me voy a ir a lo que tú quieres, Señor. Y no me voy a ir a esa sabiduría diabólica, animal, porque no quiero hacer eso. Yo quiero ser transformado, libertado, sanado. Si tú me llamaste un día y me sacaste de esa cueva, porque yo tenía dolor, resentimiento, ¿no es cierto? Amargura, odio, que todas esas vendas representan algo, iglesia. Cada una de estas vendas, yo creo que representa odio, amargura, bronca, ira, contienda, problema, división, ¿no es cierto? Por eso cada uno podemos decir, no, yo quiero sacarme todas estas vendas, yo quiero ser libre, yo quiero ser sano, yo quiero caminar por la vida como el Señor quiere. Amén.
amén, amén, amén. Así es. Por eso, hermano, yo quiero que tú te pongas de pies y vamos a orar. Vamos a orar y le vamos a decir que el Señor nos ayude. Y ya no queremos estar atrapados en esa cueva, en esa tumba. Porque muchas veces, como le digo, podemos estar pensando de que estamos haciendo las cosas bien, pero realmente la sabiduría que no es de Dios nos tiene atrapado. Por eso yo quiero que todos, realmente incluso yo, de que nos oren, de que pasen hacia acá los pastores. Vamos a orar por ustedes, para ayudarlos a que realmente nos podamos sacar esas vendas. Vamos a orar por cada uno, por eso le vamos a pedir que todos pasen y vamos a orar, vamos a ministrar, incluso vamos a orar entre los pastores, ¿no es cierto?